Bienvenidos nuevamente a esta oportunidad para que hablemos del futuro, todo esto en el marco de esta invitación que nos hizo el Congreso del Futuro 2021 de evitar la incertidumbre. Y para hablar de futuro, pero también de algo que nos aqueja por hoy, que hacia donde esperamos llegar, es el tema de los adultos mayores. Y para ello nos acompaña Jan Gajardo, quien es terapeuta ocupacional, académico e investigador de la Universidad de Chile, máster en gerontología de la Universidad de León, doctor en salud pública de la Universidad de Chile y miembro de la Sociedad Chilena de Geriatría. Con él vamos a hablar de problemáticas del adulto mayor, de brechas digitales, la alfabetización digital, la prevención de dependencias también que tiene el adulto mayor en estos tiempos de crisis y las problemáticas asociadas. Recuerde, Panel 28, el reino de lo virtual, está presente también en el Congreso del Futuro 2021. Jan, muy bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Jan, vamos a entrar de lleno en materia porque, claro, ustedes quizás lo ven muy joven, pero tiene una amplia experiencia a nivel académico como docente e investigador en diferentes casas de estudio, entre ellos la Universidad de Chile. Si hablamos de la pandemia, estamos hablando derechamente de la incertidumbre, porque la verdad es que no tenemos idea ni cuándo va a pasar, ni siquiera sabemos cómo llegó muy bien, y ha dejado en evidencia en múltiples áreas que los más pobres y los necesitados son sin duda los más vulnerables a sus consecuencias de todo tipo. Y si hablamos de los adultos mayores, nos vamos de inmediato a lo que tiene que ver con salud mental. Sentirse como una carga, el encierro, la marginación, la exclusión adicionalmente, incluso los han llevado a un tema que es algo tabú, que es replantearse incluso su propia vida. Se habla del suicidio también como un tema que tratamos de no mirar, pero que está ahí presente. Jan, ¿cómo se puede trabajar mejor en algo que es tan complejo, que es tan también multidisciplinario como es la inclusión y la valorización de nuestros adultos mayores? Bueno, Cristian, lo primero siempre no es visibilizar los temas, ¿no? Lo primero, ¿cierto? Para poder tal como es empezar a conversarlo, ¿no? Yo pienso que mirar la incertidumbre es mirar la vulnerabilidad de los humanos, ¿no? Y nuestra tendencia humana es a buscar las certezas, curiosamente, ¿no? Y yo creo que hablar de envejecimiento, en efecto, es hablar de incertidumbre, ¿no? Siempre a mí me gusta plantearle a mis estudiantes o cuando hablamos de vejez, que es algo, ¿no? ¿Cierto? Y si lo pensamos en términos de las certezas, ¿no? Lo único certero que tenemos en la vida es que vamos a envejecer si tenemos el privilegio de hacerlo, porque si no vamos a morir, ¿no? La muerte en fondo es el destino. Entonces ese escenario no es cómodo, ¿no? Tal como dices tú, la pandemia nos ha invitado a pensar en estos temas porque el mantener la vejez oculta, como quizás ha ocurrido, ¿no? En nuestro mundo moderno, nos ha hecho perder de vista la relevancia que tiene, ¿no? Y que hemos visto en la pandemia, tal como tú dices, que yo aquí soy bien enfático, yo pienso que la pandemia no ha producido nada que no supiéramos que iba a producir, en términos de mostrar, por ejemplo, la situación en la que la vejez se vive en nuestra actualidad, no como un lente, no una lupa que ha magnificado lo que de algún modo ya observábamos, ¿no? Esto que tú mencionabas, por ejemplo, la inclusión social de lo que significa ser adulto mayor, la presencia de los adultos mayores en nuestros medios, el que naturalicemos la vejez como un fenómeno que todos y todas estamos viviendo. Esto no es un tema de los otros, este es un tema de cada uno y cada una de nosotros viviendo. Entonces yo pienso que la pandemia lo que ha hecho es ponernos un lente de amplificación y decirnos, miren, esto significa en el fondo envejecer, ¿no? Así es como ustedes lo están manejando ahora. Y claro, ha tenido estos resultados en la medida de lo que tú mencionas, ¿no? ¿Qué ha hecho? No sé, la sensación de distanciamiento social hacia los adultos mayores se ha acrecentado con la pandemia, ¿no? La vulnerabilidad quizás en términos económicos se ha acrecentado, se ha hecho más visible con los adultos mayores. También el hecho de que en efecto es importante que siempre miremos que la vejez no es sinónimo de enfermedad ni dependencia, pero que en efecto sí es sinónimo de quizás una vulnerabilidad. La pandemia no tiene resultados diferenciales en los adultos mayores, no en términos de la mortalidad
mortalidad, por ejemplo, la gravedad de los síntomas y otros temas, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que lo que hemos aprendido de la pandemia nos ha dejado un lente, ¿no? Que ha amplificado un poco la situación y que ya no podemos hacer vista gorda a este tema, ¿no? ¿Cierto? Tenemos que mirarlo, evaluarlo, enfrentarlo desde un poco la incertidumbre que observamos hoy día, ¿no? Claro, y pensando un poco también en el tema de que los efectos se basan, por ejemplo, en la soledad, y eso también va de la mano con la salud mental y la depresión, el sentimiento de abandono. Y yo estaba leyendo, por ejemplo, en un libro del cual tú eres coautor, hablamos de responsable de varios capítulos del libro Demencias, una mirada biopsicosocial. Hay conceptos referentes a los entornos. De hecho, hoy están dañados, como te decía, a través de la pandemia. Este libro, para la gente que nos está viendo, está disponible de forma digital a la comunidad, por cierto. Está para descargar de forma gratuita en demencias.cl, tiene poco más de 330 páginas, y ahí también les dejamos la recomendación. Jen, a propósito de los trastornos también por la demencia, el Alzheimer no es la única causa, pero en el libro se habla de los entornos amigables, se habla de comunidades, de evitar este casi aislamiento en el cual están los adultos mayores. Y precisamente estábamos hablando de pandemia, y claro, se nos viene a la cabeza esto mismo. En el libro se habla de que no tiene cura esto, no es una enfermedad, como tú decías, pero también tiene un alto impacto, genera mucho gasto económico, están estigmatizadas, y hay un largo etcétera. ¿Cómo trabajamos de forma integral, cultural, y no solo a través de leyes, porque uno tiende a hablar muchas veces de leyes, pero culturalmente se necesita mucho más que una ley para mejorar ciertas percepciones? ¿Cómo se avanza en estos entornos amigables, en generar las condiciones para rodear de forma más amable precisamente a los adultos mayores en Chile? Mira, ese es un tema muy importante, Cristian. El tema que dices, hablábamos de algo que, por ejemplo, solemos no reconocer mucho, que es que, en efecto, el grupo etario, las personas que más cometen suicidios en Chile y en general en el mundo, con algunas excepciones, son las personas mayores, ¿sí? En los grupos adultos de 45, 50 años hacia adelante. Y de hecho son los varones los que suelen también tener una mayor concentración de suicidios, por ejemplo. Que se ya da para otro tema muy interesante respecto a género. Pero en términos de salud mental, la vinculación como íntima entre salud mental, cognición, sensación de ser parte de una sociedad, de no sentirse aislado, son tan íntimas a tal nivel que en el último reporte de Lancet del año 2020 sobre, por ejemplo, el riesgo de demencia, que es la enfermedad más temida por los adultos mayores en el mundo actualmente, la soledad y la sensación de aislamiento es uno de los factores de riesgo, ¿no? O sea, hay una diferencia en eso, ¿no? Y algo que quizás uno consideraría como aparte, ¿no? La salud mental incide también en aspectos que tienen que ver y se basa en aspectos incluso fisiológicos. Entonces, en la vejez estos temas son tan relevantes, o sea, el sentirse solo puede ser más riesgoso que tener una diabetes mal compensada, por ejemplo, ¿no? Entonces llegamos a un nivel de la relación entre esta situación de salud mental, de bienestar, de pertenecer a un lugar, de sentirnos parte de un proyecto, que puede tener ese tipo de impactos, ¿no? De aumentar nuestro riesgo de tener Alzheimer, ¿no? O alguna otra demencia, ¿no? Y claro, en el escenario actual que el mundo, bueno, la pandemia nos vino a mover un poco esto, pero quienes trabajamos en salud pública siempre hablábamos de las epidemias o las pandemias de las enfermedades crónicas no transmisibles, que ahora ha ido cambiando un poco ese enfoque a raíz de recordarnos que las pandemias de enfermedades transmisibles están ahí potencialmente siempre. Nos enfrentamos a esto, ¿no? Enfermedades que no podemos curar. Entonces ahí viene la pregunta, entonces no tenemos nada que hacer, y ahí afortunadamente la evidencia científica nos dice no, hay mucho que hacer, y nos ponemos en el foco, ¿no? De dimensiones más bien de calidad de vida, de bienestar psicosocial, que son a las que apuntamos en enfermedades o de lo que puede hacer para potenciar la calidad de vida de las personas, en este caso, por ejemplo, que viven con demencia, es fundamental. La oferta, por ejemplo, que tenemos hoy día de intervenciones vinculadas a demencia, muchas enfatizan eso, enfatizan en cómo, por ejemplo,
el trabajo prioritario, incluso más que con la persona que tiene un problema cognitivo, es en su entorno, en cómo capacitamos a la familia para que pueda enfrentar las situaciones desafiantes que esa persona, esa familia va a vivir de ahí en adelante. Entender qué es este problema, por qué su familiar reacciona o no de cierta forma, por qué quizás ya no lo reconoce como lo hacía antes, por qué tiene menos iniciativa, qué sé yo, u otros síntomas que pueden aparecer. Y desde ahí el cambio puede ser desde el ambiente, ¿no? En cómo nosotros modificamos la conducta, el ambiente físico, los tipos de apoyo que brindamos, la forma de comunicarnos, la forma de regular la independencia con la autonomía, ¿no? Entonces somos desde afuera probablemente quienes vamos a poder ayudar a esa persona a regular sus síntomas, a mantener su participación y su cotidianidad lo más normal posible, ¿no? A manejar esa incertidumbre al fin y al cabo, que para ninguna familia es fácil, ¿no? O sea, cuando alguien en una familia se le informa, su papá, el papá del abuelo, la abuela tiene demencia, eso es una nueva forma, una nueva normalidad, ¿no? Entonces hace mucho eco con lo que estamos discutiendo en el Congreso, ¿no? De cómo nos replanteamos la vida diaria entonces, así. Y ahí es donde vemos, bueno, no podemos cambiar hasta el momento la demencia. Entonces, ¿qué tenemos? El recurso externo, el ambiente físico, ambiente social. Y lo mismo apunta a comprender también los entornos amigables a los adultos mayores. Eso también es algo que desde las políticas públicas en los últimos tiempos se ha ido enfatizando. Con la idea de pensar, ¿no? Que desde nuestras actitudes, desde el ambiente físico construido también, desde la interacción entre distintas generaciones, logremos normalizar el hecho de que los adultos mayores también son parte del tejido social y que todos podemos convivir y que todos tenemos derecho también a usar los espacios públicos, qué sé yo, a encontrarnos, ¿no? En los distintos grupos etarios en lo cotidiano. Un poco a eso apunta la idea de esta idea de los entornos y ambientes amigables, ¿no? Que deriva un poco de mucho de esta idea que viene quizás también de los estudios de discapacidad, de decir cómo construimos, ¿cierto? Ambientes más universales, ¿cierto? En los que todos puedan sentirse parte desde sus propias capacidades, sea cuales sean. En el caso de la vejez y también quizás de la demencia, que es uno de los problemas de salud de mayor impacto en la vejez, ¿cierto? Se levanta este tema. No vamos a poder solucionarlo en la persona quizás, entonces contamos con el entorno para poder, ¿cierto? Un trabajo que sin duda requiere apoyo no solo de autoridades, sino que también de los sistemas de salud, de las mismas, de las familias, de los entornos, como tú decías, Jan. Estamos hablando con Jan Gajardo a propósito de esta conversación sobre el futuro, hablando del futuro, pero también tomando en cuenta, cómo no, sumando a los adultos mayores. Quédese con nosotros al regreso. Continuamos hablando del futuro a propósito del tema de los adultos mayores. Continuamos hablando del futuro y tomando en cuenta, sumando a los adultos mayores las situaciones que están por vivir, que vamos a vivir, esperemos, pero también lo que está pasando por estos días. Y a muchos de nosotros nos han criado adultos mayores, nos han dejado huellas sin duda. Y a propósito de la brecha digital, a todos nos ha tocado enseñarle a alguno de ellos, a algún mayor, cómo funcionan ciertas cosas. En un Chile de hoy que está gobernado por las redes sociales, increíblemente, bueno, más de la mitad de los adultos mayores, de los que tienen más de 60 años, nunca han usado Internet. Y aquí hay un tema que también, claro, a muchos no les interesa aprender, no hay una búsqueda de ese horizonte y sus alternativas, pero, Jan, ¿cómo se puede encantar o interesar a los adultos mayores para que no se queden atrás, sumando además que hay temas de acceso, que también complican mucho el tema para luchar contra lo que es el alfabetismo digital? Mira, ahí yo voy a lo que tú mencionas, Cristian, que ¿cuáles son los motivos que conocemos por los cuales las personas mayores hoy día quizás no utilizan las redes sociales como quizás nos gustaría, de manera más satisfactoria que les permitiera también quizás mantener esa actualización, de la cual quizás los más jóvenes somos parte? Y tú puntualizas en el tema del acceso económico. Eso es algo que, es cierto, en las encuestas aparece. Pero también aparece lo mismo que tú mencionas respecto del sentido de utilidad, ¿no? Y aquí yo creo que esto es muy importante respecto de cómo
muchas veces analizamos el fenómeno, porque tendemos también a pensar que los adultos mayores no utilizan la tecnología por el hecho de ser adultos mayores, ¿no? Como que hubiera algo quizás que tiene que ver con su capacidad intelectual, su capacidad cognitiva, sus habilidades, ¿no? Que por el hecho de ser mayores no les permite acceder a esa tecnología. Y ahí tenemos algo que tiene que ver que en gerontología o en salud pública, en epidemiología, hablamos del efecto cohorte, ¿no? Del efecto de cómo yo nací y crecí, ¿no? Y eso es fundamental de entenderlo, porque las personas que hoy día tienen 80 años vivieron su adultez y su niñez en un mundo que es distinto al mundo que nosotros vivimos hoy día, ¿no? Entonces, claro, mi primo de 9 años utiliza mejor las redes sociales que yo, ¿no? Porque nació ya en un mundo digitalizado, ¿no? O sea, a mí me ponían videos de monitos animados para tranquilizarme, a él le pasan el celular desde los 6 meses de edad. En cambio, mi abuela, la tecnología o el concepto de tecnología que ella tenía era ocupar la radio a pilas, quizás, si es que, ¿no? O el televisor, que en algún momento está en acceso, en términos del significado que tiene esto que llamamos el efecto de la cohorte, ¿no? Las personas mayores de hoy día probablemente no sienten y te dicen, no quiero esa cuestión, ¿para qué necesito esto? Por supuesto, porque nunca fue una necesidad para ellos eso. No vivieron, no crecieron, no fue parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, ese es yo creo que un aspecto importante, porque nosotros también estamos envejeciendo, Cristian, y probablemente nosotros, proyectándonos a los 80 años, no nos vamos a poder despegar del teléfono inteligente, quizás, o de la internet. Entonces, esa brecha no va a estar quizás, o quizás qué otras cosas va a haber cuando seamos adultos mayores en tecnología, ¿no? Pero a esta generación de adultos mayores le tocó un boom de tecnología que también nunca antes se había descrito, ¿no? O sea, los últimos 10 años, así el momento en el que la tecnología ha ido creciendo casi exponencialmente en términos de su desarrollo, cada año muta, cambia. Y la pandemia, en nuestro caso, también aceleró esa conversión. No sé, se habla, por ejemplo, en el mundo del comercio, el marketing, que el uso de comprar por Internet, ¿no? Se preveía que en Chile eso iba a pasar quizás en un periodo de 6 años. 6 meses ocurrió, ¿no? Por la pandemia. Y tenemos este grupo, ¿no? Los adultos mayores en este caso, que no, ¿cierto? No estaban arriba de aquello. Entonces, por supuesto que el efecto es mucho más claro. Y es interesante mirar, por ejemplo, según la encuesta CACEN, que tampoco es tan polarizado el asunto. O sea, aquí vemos una pendiente, y en efecto, la pendiente de uso va disminuyendo a medida que la va avanzando. O sea, las personas también, de quizás colegas, compañeros de trabajo, uno observa, no sé, de 50 años, también ha sido desafiante para ellos sumarse rápidamente al tema tecnológico, en contraste conmigo y quizás con nosotros que tenemos la generación de los 30 y más, ¿no? Ha sido distinto en eso. Entonces aquí también tenemos que entender que la brecha generacional no es polarizada, sino que es más bien una pendiente, y que en efecto va aumentando a medida que aumenta la edad en esta generación. Pero es interesante mirar qué irá a pasar después. Nosotros aportar, por ejemplo, a quizás las personas mayores que tenemos alrededor de la tecnología para que la ocupen, genial, pero quizás un factor importante es lo económico. Pero segundo es tratar de entender cómo esa tecnología toma sentido para esa persona. Estamos conversando con Jan Gajardo, terapeuta, miembro de la Sociedad Chilena de Geriatría, académico, investigador, a propósito de temas vinculados precisamente a los adultos mayores, que también son parte de estas conversaciones del futuro. Y, por supuesto, antes de irnos, no puedo dejar de preguntarte, Jan, tu visión sobre, bueno, lo que está viviendo nuestro país y cómo se mete en este debate constituyente las propuestas que debieran incluir, por ejemplo, a los adultos mayores, considerando que es
un segmento de la población que está creciendo, se está estirando la expectativa de vida y todo va muy rápido. Entonces, si estuviera en tus manos, ¿hay algún principio en esta dirección que te gustaría incluir en la Carta Fundamental? Mira, qué buena pregunta. A mí me gustaría mucho que se incluyera algo que es el del curso de vida, ¿no? Es el de entender. Los adultos mayores de hoy día son los adultos y que los adultos mayores del futuro somos los adultos y los niños de hoy, ¿no? Entonces, el curso de vida, a pensar que el envejecimiento es un proceso, es un problema de los adultos mayores. Los adultos mayores, la vejez no es un problema, ¿no? Es una cualidad que todos los seres vivos tenemos, y que cuando ponemos la perspectiva del curso de vida nos damos cuenta que todos los esfuerzos de bienestar que hagamos desde el momento en el que un niño nace van a impactar en lo que ese adulto mayor va a hacer luego. Y eso se nos tiende a olvidar. Tendemos a pensar que los adultos mayores son un grupo que casi apareció, ¿no? Sí, y cuando hablamos del aumento de los adultos mayores, ¿de quiénes estamos hablando? De nosotros. Nosotros somos esos adultos mayores. Entonces, ¿cómo estamos envejeciendo hoy día? Nuestras oportunidades de educación, de salud, de bienestar, hoy son las que van a determinar cómo va a ser nuestra vejez. Entonces, a mí me gustaría mucho que, más que de hecho hablar tanto del adulto mayor, hablemos del envejecer, hablemos del curso de vida, ¿no? Porque lo que somos o lo que vamos a hacer mañana es de algún modo lo que hemos sido durante nuestra vida. Entonces las oportunidades y el bienestar y todo eso, los derechos y el acceso, tiene que darse en el marco de esa línea que es continua durante la vida. A mí eso me gustaría mucho como principio dentro del tema vinculado al tema del envejecer, ¿no? La perspectiva del curso de la vida, entonces, como un tema a considerar pensando precisamente en los debates que está teniendo nuestro país. Jan Gajardo, nos quedaron temas por conversar sin duda. Esperamos tenerte más adelante en alguna otra conversación a través de nuestros medios, y por supuesto también desearte mucha suerte en lo que tiene que ver con este año 2021, participación también, por cierto, en el Congreso del Futuro 2021. Jan, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Y a ustedes también les agradecemos esta conversación, y recuerden estar con nosotros para más capítulos en nuestras pantallas y distintas plataformas, como siempre, hablando del futuro y de los temas que son relevantes en esta sociedad actual.